Hay un pecado que se comete en la oscuridad entre sábanas de seda y habitaciones de hotel cerradas con llave. Un pecado que se disfraza de aventura, de pasión o de búsqueda de la felicidad, pero que ante los ojos de Dios tiene un nombre terrible y una sentencia devastadora. Hablamos del adulterio. Vivimos en una sociedad que ha normalizado la traición, que hace canciones celebrando a los amantes y que nos dice que se tiene derecho al engaño. Pero, ¿qué sucede cuando la música se apaga? ¿Qué pasa cuando el corazón deja de latir y el alma de quien llevó una doble vida se presenta desnuda ante la verdad absoluta? El gran predicador Charles Spurgeon, con esa claridad que Dios le otorgó, solía describir el juicio particular de un hombre que vivió engañando a su esposa. No era un asesino ni un ladrón de bancos, era un hombre encantador, quizás muy parecido a alguien que conoces o a ti mismo. Era un hombre que mantenía una fachada de familia perfecta los domingos, mientras que de lunes a viernes entregaba su cuerpo y sus afectos a otra persona. Él creía que su secreto estaba a salvo. Creía que mientras su esposa no se enterara, no había daño. Pero Spurgeon nos recuerda que en el mundo espiritual no existen las puertas cerradas. La escena comienza en el lecho de muerte de este hombre, donde la angustia finalmente se apoderó de él. No era el miedo a morir, era algo más profundo. Era la conciencia de que su teléfono celular, sus mensajes borrados y sus coartadas perfectas ya no le servían de nada. Spurgeon nos narra que, apenas el alma salió del cuerpo, se encontró rodeada no por ángeles de luz, sino por aquellos testigos invisibles que siempre estuvieron presentes en sus encuentros ilícitos. El alma del adúltero llegó al tribunal de Dios esperando tal vez una negociación. Pensaba, bueno, fue solo una debilidad de la carne. Dios es amor y Él entenderá que yo me sentía solo. Pero el juez justo no lo miró con complicidad. Lo miró con el dolor de un esposo traicionado. Y entonces apareció el acusador. El demonio que tomó la palabra no era una bestia gritona, sino un fiscal frío y meticuloso que traía consigo el libro de las promesas rotas. El demonio se dirigió a Dios y dijo, «Juez, este hombre me pertenece por ley. Tú le diste una esposa ante el altar. Tú uniste sus almas con un pacto sagrado, pero él, por su propia voluntad, rompió ese sello. Él decidió que su placer momentáneo valía más que su palabra de honor. Mira sus labios. Con ellos juró fidelidad eterna, y con esos mismos labios besó la mentira durante años». Spurgeon describe entonces la materialización espiritual de la mentira como algo que se enrosca en el cuello de quienes deberían ser amados. Se entiende con horror que el adulterio no es solo un acto sexual, es un acto de traición espiritual contra la propia familia. Es invitar a un espíritu de división a sentarse a la mesa del comedor. El hombre vio proyectada en la sala del juicio la imagen de su esposa y sus hijos. Vio las noches que su esposa pasó preocupada porque él tenía mucho trabajo, cuando en realidad estaba en brazos de la lujuria, creando una nube tóxica sobre su hogar. Aquí es donde la realidad nos golpea con una fuerza que a menudo ignoramos. El adulterio es un robo. El enemigo argumentó con lógica aplastante. Robó el afecto que le pertenecía a sus hijos y se lo dio a una extraña. Robó el dinero del patrimonio familiar para comprar regalos a su amante. Robó la intimidad, que es el tesoro exclusivo del matrimonio, y la tiró a los cerdos. Es un ladrón, y no de dinero, sino de vidas y de esperanzas ajenas. El alma del hombre intentó defenderse usando las excusas típicas del mundo. Pero, Señor, mi matrimonio estaba muerto. Yo tenía derecho a ser feliz. Ella ya no me comprendía. Y el Señor, con una voz que quebró los cimientos del tribunal, le respondió, «Yo no te juzgo por dejar de sentir amor, te juzgo por dejar de practicar la lealtad.
El amor humano puede enfriarse, pero el juramento que hiciste ante mí es eterno y soberano sobre tus sentimientos. Cuando buscaste consuelo fuera, no buscaste una solución, buscaste un escape, y al hacerlo profanaste el templo de tu cuerpo donde yo habitaba. Spurgeon enseñaba que el pecado de la lujuria tiene una característica terrible: ciega el entendimiento. Este hombre había vivido tan sumergido en sus pasiones que había perdido la capacidad de distinguir el bien del mal. Llamaba amor a lo que solo era egoísmo. Llamaba aventura a lo que era traición. Ahora, frente a la luz de Dios, esa ceguera desaparecía y la realidad se mostraba en toda su crudeza. Lo que en la tierra le parecía dulce y excitante, allí se veía como algo podrido. Antes de ver cómo el enemigo reclamó su pago, quiero hacer una pausa para hablarte al corazón. Vivimos rodeados de tentaciones. Quizás tú estás luchando ahora mismo con pensamientos de infidelidad, o quizás has sido víctima de ella y llevas esa herida abierta. Sea cual sea tu caso, este video es una llamada de alerta del cielo. Si crees que la fidelidad es un valor que debemos recuperar urgentemente, escribe en los comentarios: Señor, restaura las familias. Al escribirlo, estás lanzando una oración de protección sobre tu propio hogar y sobre los hogares que están a punto de romperse. Hazlo ahora como un acto de fe. El relato continuó mostrando la transformación física y espiritual de aquella alma. Spurgeon observó que aquel hombre, que en vida se preocupaba tanto por su apariencia física, por su perfume y por su ropa para agradar a sus amantes, ahora comenzaba a sufrir una metamorfosis grotesca. Su belleza de seductor se derretía. El Señor le mostró que la lujuria es un fuego que, si no se apaga con el arrepentimiento en vida, se convierte en un incendio inextinguible en la muerte. El enemigo se acercó al alma y tocó su pecho frío. El corazón de este hombre no era de carne, sino de hielo sucio. ¿Cómo es posible si él vivía ardiendo de pasión? Porque el fuego de la lujuria es un fuego falso. Calienta la piel, pero congela el alma. Cuanto más amaba a sus amantes, más frío se volvía hacia Dios y hacia su familia legítima. Su pasión era egoísmo puro. Él nunca amó a esas mujeres. Se amaba a sí mismo, usándolas a ellas como objetos de placer. Su corazón está congelado. Esta enseñanza destruye el mito romántico del amante apasionado. Spurgeon nos muestra que el adúltero es, en el fondo, un narcisista espiritual, incapaz de amar realmente a nadie. Usa a las personas como pañuelos desechables, y esa incapacidad de amar condena. El frío que sentía en su corazón era el preludio de la soledad eterna que le esperaba. Pero el juicio aún no había terminado. Faltaba la parte más gráfica y dolorosa de toda la sentencia. El Señor permitió que el alma viera las consecuencias de sus actos en la eternidad. Los sentidos que el hombre había usado para pecar, sus ojos que miraban con deseo, sus manos que tocaban lo prohibido y su boca que mentía, comenzaban a reaccionar ante la presencia de la justicia divina. Lo que había sido fuente de placer se estaba convirtiendo en la fuente de su mayor tormento. El enemigo le recordó: tú viviste para la carne, ahora la carne te devora. Esta descripción nos obliga a reconsiderar cada mirada codiciosa que hemos lanzado en nuestra vida. La factura del placer se paga con un dolor que no tiene anestesia. Cuando se pronunció la sentencia, la justicia divina dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad sobre el alma del adúltero. El hombre que en la tierra había cuidado su cuerpo con esmero, vio con horror cómo su forma espiritual reflejaba su traición. El primer órgano en ser juzgado fueron los ojos. Esos ojos que en vida habían funcionado como escáneres de lujuria, buscando cuerpos ajenos en la calle, en la oficina o en las pantallas de Internet, ahora sufrían una transformación terrible.
se llenaban de oscuridad y de un polvo ardiente. El ángel le explicó: estos ojos nunca se saciaron de ver lo prohibido. Desnudaron a mujeres que no eran su esposa y consumieron pornografía en secreto. Ahora su castigo es no poder ver la luz de Dios. Están condenados a ver solo las formas grotescas de sus propios pecados. El hombre intentaba cerrar los párpados para no ver, pero en la eternidad los ojos del alma no tienen párpados. Están obligados a mirar la verdad sin filtros. Luego vino el juicio de la boca. Esa boca que había sido experta en la mentira, que había tejido historias complejas para justificar sus ausencias y que había susurrado falsedades. Aquella boca que decía «te amo» a su esposa por la mañana y a su amante por la tarde, ahora sentía un sabor amargo como de hiel y ceniza. De su garganta no salían palabras de defensa, sino el eco de sus propias mentiras que regresaban a él como cuchillos. Cada beso infiel, cada promesa falsa dada en la cama de la amante se convertía en una brasa encendida en sus labios. El Señor le dijo: «Me diste una boca para bendecir y la usaste para engañar. Convertiste el órgano de la comunión en el instrumento de la traición. Bebiste el placer robado y te pareció dulce, pero ahora descubrirás que el regusto del pecado es veneno eterno». Pero lo más impactante fue ver lo que sucedía con el anillo. En el dedo del alma todavía había una marca, la huella espiritual del anillo de bodas que había llevado en vida. El enemigo señaló esa marca y se rió diciendo: «Miren, todavía tiene la marca de su compromiso roto». Él pensaba que el anillo era solo una joya de oro que se podía quitar y poner en el bolsillo cuando iba a encontrarse con la otra. Pero olvidó que el anillo es el símbolo de un pacto. Cuando se lo quitaba físicamente, la marca espiritual brillaba más fuerte, acusándolo ante todo el cielo. El acusador argumentó con lógica jurídica: «Este hombre rompió un contrato tripartito. En su boda no solo firmó con su mujer, firmó con el Dios de lo alto. Dios prometió fidelidad hasta que la muerte los separara. Pero él editó el contrato en secreto, hasta que me aburra, hasta que encuentre a alguien más joven, hasta que la rutina me canse». Al romper la cláusula de la fidelidad, rompió la protección que el contrato le daba. Él salió voluntariamente de la casa del matrimonio y entró en mi territorio. Y en mi territorio yo soy el dueño de la presa. El adulterio no es un desliz, es una herejía vital. El matrimonio es imagen del amor de Cristo por la Iglesia. Cuando un hombre engaña a su esposa, está escupiendo sobre esa imagen sagrada. Está diciendo que el amor de Dios es mentira y que la fidelidad no existe. Hacemos una pausa breve porque necesitamos tomar conciencia. Si valoras la familia y crees que la lealtad es la base de todo amor verdadero, te pido que le des un me gusta en este video ahora mismo. Que ese clic sea tu voto a favor de la fidelidad. Dile al mundo que crees en el amor que cumple sus promesas. Hazlo ahora y veamos qué pasó con la familia de este hombre. El relato dio un giro hacia la tierra. El Señor permitió que el alma del adúltero viera desde el otro lado lo que su pecado había causado en su hogar, y esto fue más doloroso que el fuego. Vio a su esposa no como la mujer aburrida que él describía para justificar su aventura, sino como una víctima herida en su dignidad. Vio las noches de insomnio de ella, intuyendo la traición. Vio cómo su autoestima había sido triturada y cómo ella se culpaba a sí misma por la frialdad de él, cuando la única culpa era la lujuria desordenada del marido. Y vio a sus hijos. Este fue el golpe final. Los pecados de los padres proyectan una sombra larga sobre los hijos. El hombre vio que su doble vida había sembrado en ellos una desconfianza inconsciente hacia el amor y el compromiso. Vio que su hija mayor tenía miedo de casarse, porque en el fondo sabía que los hombres mienten.
Los niños absorben la atmósfera espiritual de la casa y esa casa estaba contaminada por la mentira. El padre, que se creía bueno porque pagaba el colegio, se dio cuenta de que les había fallado en lo único importante, ser un modelo de integridad. Les había dado pan, pero les había quitado la fe en la verdad. El Señor le habló con severidad extrema. Tú eras el sacerdote de tu hogar. Tu deber era custodiar la pureza de tu familia, pero en lugar de ser el muro que protege, fuiste la grieta por donde entró el mal. Dejaste la puerta abierta para que entraran los demonios de la lujuria. Ahora, aunque tú estés aquí siendo juzgado, el daño que dejaste allá abajo sigue activo como un virus. El alma intentó gritar que nunca quiso hacerles daño, que solo buscaba un poco de placer para sí mismo. Ese es tu crimen, el egoísmo. Pensaste que tus acciones privadas no tenían consecuencias públicas. Pensaste que lo que pasa en secreto se queda en el secreto. Pero en el universo de Dios todo está conectado. Tu placer de una hora compró años de dolor para los que debías proteger. El hombre estaba atado por lazos negros que salían de su vientre y se conectaban con las personas con las que había pecado. El vínculo persiste más allá de la muerte. Él estaba encadenado a sus cómplices. El Señor le explicó: te hiciste uno con ellas en el pecado. Ahora estás atado a ellas en la responsabilidad. Si ellas se pierden por tu causa, por haberlas seducido, su condenación aumentará la tuya. La desesperación del hombre era absoluta. Cambió su primogenitura, el cielo y una familia santa por un plato de lentejas, unos momentos de placer físico. Se dio cuenta de que la emoción de la aventura era una estafa. El pecado le había prometido el paraíso, pero le había dado un infierno anticipado de ansiedad y miedo a ser descubierto, que ahora se consumaba en un infierno eterno. La basura de sus chats secretos y de sus regalos clandestinos se amontonaba alrededor de él como una montaña de inmundicia. El hombre que siempre olió a las mejores colonias, ahora apestaba a su propia conciencia. Pero incluso aquí, la misericordia intentó abrirse paso una última vez. Se le mostró al alma un momento específico de su vida, una oportunidad de oro que tuvo para detenerse y cambiar el rumbo, pero que rechazó. Veremos cuál fue esa última llamada que Dios le hizo antes de morir y descubriremos el remedio poderoso que Spurgeon nos ofrece para romper las cadenas de la lujuria. Porque mientras hay vida, hay esperanza de limpiar el corazón. En medio de aquel tribunal, el Señor hizo algo que dejaría a cualquiera temblando. Antes de dictar la sentencia final, proyectó una escena del pasado del hombre. Fue la noche exacta de la gran oportunidad. Había regresado a casa después de un encuentro ilícito. Su esposa dormía. Él se sentó al borde de la cama y sintió una punzada brutal en el pecho. Sintió asco de sí mismo. En ese instante, la gracia de Dios lo tocó. Una voz interior le gritó: «Basta, confésalo, pide perdón y lucha por tu familia». El cielo entero contuvo la respiración. Si él hubiera caído de rodillas, si hubiera dicho la verdad o buscado arrepentimiento sincero para cortar la relación prohibida, todo habría cambiado. El contrato con el mal se habría roto y la sangre de Cristo habría lavado la mancha. Pero el hombre, en lugar de abrazar la dolorosa medicina de la verdad, sacudió la cabeza, tomó una copa de alcohol para adormecer la conciencia y se dijo la mentira fatal: «No es para tanto, lo dejaré cuando yo quiera». Esa decisión de posponer el arrepentimiento fue el verdadero momento de su condenación. No se condenó solo por caer, se condenó por no querer levantarse cuando la mano de Dios se le ofreció. El Señor miró al alma con tristeza infinita. «Yo no te envié al infierno, te envié 1000 salvavidas, te envié el miedo, la tristeza después del placer y sermones que escuchaste por casualidad. Pero rechazaste cada intento.
Preferiste la caricia de la muerte a la cirugía. Ahora no hay más tiempo. Te has convertido en lo que amaste, oscuridad. El alma comprendió que no tenía excusa ni podía culpar a la debilidad humana. Había usado su libertad para construir una cárcel. Al no soportar la pureza de la mirada de Dios, el alma misma se lanzó hacia el abismo buscando esconderse de la luz. Pero no nos quedemos en la desesperación. Spurgeon nos muestra el camino de la restauración radical para los que aún viven. Jesús enseñó que el adulterio, aunque es un pecado gravísimo, tiene perdón si se aplica el antídoto correcto. Hay 3 remedios específicos. Primero, la confesión brutalmente honesta. El pecado vive en el secreto y se alimenta del silencio. En el momento en que el pecador abre su corazón ante Dios y busca restitución, el poder del enemigo se rompe. Muchos se salvan porque tuvieron la valentía de enfrentar la vergüenza en la tierra y no en el juicio. Segundo, la huida inmediata. Con la lujuria no se dialoga, se huye. Muchos intentan ser amigos de sus antiguas amantes o mantener el contacto por mensajes y todos caen de nuevo. El único camino es cortar, borrar el número, bloquear el contacto y cambiar de ruta. Es mejor entrar en el cielo con un ojo menos que ser arrojado al fuego con el cuerpo entero. Tercero, la reparación del amor. El arrepentido debe pagar su deuda de amor con su cónyuge. Debe amar el doble para compensar el tiempo que amó mal. Debe tener paciencia y humildad para sanar la herida que causó. Hay matrimonios que después de la tormenta se reconstruyeron sobre la roca del perdón y llegaron a ser más fuertes porque conocieron la misericordia de Dios. Esta visión nos deja con una responsabilidad inmensa. El amor no es un sentimiento barato, es una batalla a muerte contra el egoísmo y la impureza. Nuestra sexualidad es un territorio sagrado que no podemos profanar. Si tienes algo que ocultar, sácalo a la luz ahora mismo. Si estás jugando con fuego, apágalo antes de que queme tu casa. Crear este contenido para salvar matrimonios requiere un gran esfuerzo. Si este mensaje ha encendido una luz en tu oscuridad, te pedimos que apoyes esta misión. Tu aporte nos permite seguir siendo una voz de verdad en un mundo de mentiras. Gracias por tu generosidad. El mensaje final de Spurgeon para las familias es una promesa de victoria. La pureza es posible y no estás solo en la lucha. Si un esposo o esposa tentada pide ayuda, el Señor enviará auxilio para custodiar sus ojos y su corazón. No hay cadena de vicio que la sangre de Cristo no pueda disolver. Levanta la cabeza. No importa lo sucio que te sientas, la misericordia es un océano capaz de lavar cualquier mancha, pero tienes que dar el primer paso. Tienes que soltar la mano del pecado para agarrar la mano de Cristo. No guardes este mensaje, compártelo con valentía. Quizás alguien a tu lado está al borde del abismo, y estas palabras son la señal que esperaba para detenerse. Sé tú el instrumento que Dios use hoy. Suscríbete y acompáñanos para seguir descubriendo los misterios que el cielo reserva para los que buscan la verdad. Que la bendición de Dios proteja tu hogar de todo mal. Amén.